Estamos esta tarde en Encuentros Muleros recibiendo a Carlos Sombrío Iglesias. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, César. Siempre un gusto conversar contigo. No, al contrario, es agradecer tu tiempo. Y Carlos, tú tienes una doble entrada en la mirada. Eres uno de los principales expertos en nuestro medio en materia de seguridad ciudadana, orden interno, ciudadanía en esa relación, pero además tienes una tradición larga en la educación en derechos humanos. Has sido director del Instituto de Defensa Legal. De ahí que sea tan importante tu mirada. ¿Cómo resumirías el ciclo de violencia y movilizaciones por el que hemos transitado en estos últimos días? A ver, como vamos a hablar luego de eso con todo el detalle que corresponde, me parece que es importante porque no se está haciendo en algunos espacios contextualizar. eh, es obvio lo que voy a decir, pero como que se pierde de vista que todo esto ocurre en el contexto de un intento de incendiar al país con un propósito, con propósitos, digamos, de generar lo que ellos llaman la revolución, los agentes más radicalizados de nuestra sociedad, en particular el Movadef, algo de los anturistas con algunas variantes, otros grupos, que han producido una situación de asesinadas simultáneas, que por supuesto también tienen participación de gente que no busca esto, pero que han derivado en muchísimos lugares en niveles de violencia simultánea en el país que por lo menos yo no conozco en mi experiencia de vida ni recuerdo que hayan ocurrido. Nunca. Esto no ha sido como los conflictos sociales, donde hay violencias localizadas por un propósito reivindicativo, terminaban o no en una mesa de diálogo, y que ocurren con víctimas a veces, etcétera. Eh, 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 pero que acá lo que ha habido es generar condiciones para otra cosa. Y lo trágico es que lo han logrado en cierta medida, ¿no? En la deslegitimación del Estado, en su represión, en la represión violenta, a los que ellos pusieron al frente, a los que ellos pusieron al frente y que terminaron siendo las víctimas mortales, al parecer, en todos los casos de bala, pero tampoco eso ni siquiera está aclarado, por responsabilidad de las Fuerzas Armadas y de la policía. Hay una especie de, no sé si es un sesgo o una característica que me marca mucho y querría tu reacción, que es esta manera de desenvolverse los eventos sin diferenciaciones a su interior. Hace unos días Roberto Ochoa en la República marcaba la relación entre esta paramilitarización de Chala, por ejemplo, en lo que se refiere a minería ilegal y el modo en que pasaron las cosas ahí. En una conversación aquí en La Mula, Javier Torres trataba de marcar la influencia de las sequías en los primeros movimientos en Apurímac. Y entonces te pregunto, Carlos, si en esta violencia que hemos vivido hay también o hay de nuevo una sobreposición de planos que no estamos distinguiendo o diferenciando. Bueno, yo creo que toda realidad es compleja, siempre hay planos superpuestos. Ahora, no sé yo lo suficientemente del mundo rural como para afirmar que la sequía haya sido la causa o una de las causas fundamentales. Me quedarían algunas dudas por el lado de que todo esto se inicia, o sea, digamos, esto es como un reguero de pólvora, literalmente, que se inicia en la carretera Panamericana Sur desde Ica hasta Chala. Nazca, Chala son centros de acopio de minería ilegal, de oro y cobre, pero oro principalmente, y son referentes de los mineros ilegales en
en esta región. Chala ha sido, y así hay evidencias abundantes, lugar de acción de los mineros ilegales, y según las versiones gubernamentales, bastante posibles, el congresista Guillermo Bermejo ha tenido un rol importante en esa agitación por sus vínculos con ellos, pero no solo allí. Los sucesos de Camaná e Islay, en la cual hay altísima violencia destructiva, son también, por testimonios abundantes, tengo muchos, de gente que estuvo en esos sitios, acción de mineros ilegales. En Andahuaylas, centro de la intervención, centro de uno de los epicentros de todo esto, la gente de Andahuaylas señala que desde el primer día son las comunidades, aquellas comunidades campesinas que están dedicadas a la minería ilegal, las que toman el control de la violencia. Todavía falta mucho por saber, pero la minería ilegal ha jugado un papel preponderante en todo esto en el sentido de operadores, que actuaron. En la toma del aeropuerto de Ayacucho también hay mineros ilegales incluso entre los fallecidos. Y lo que no justifica la muerte de nadie, por supuesto, eso vamos a conversarlo luego. En Chincheros es la puerta de salida en Apurímac de la droga del Braem, ¿ya? En ese lugar se producen hechos violentísimos contra las distintas instituciones del Estado, contra la policía. Allí es donde quedan 2 policías en coma, en UCI, y muere, me parece que un manifestante también. Entonces hay un hilo, y ahí son los cocaleros ilegales, que además son los que entran en camionetas Hilux a Lima en los siguientes días. Entonces, yo creo que hay que distinguir 3 tipos de participación acá. Una, la participación de gente indignada por múltiples cosas. Por un lado, gente que no llegó a informarse adecuadamente, y podríamos conversarlo si quieres, pero ya ese es tema más de otra conversación, de que la foto que vio de lo de Castillo fue en la tarde, los congresistas tomándose fotos y festejando, y a Castillo en la cárcel. Esa imagen es la que quedó fijada, por un lado. Por otro lado, gente molesta por muchas de las cosas, probablemente por la sequía también, y la falta de urea también, que expresaba su malestar contra algo que todos tenemos malestar, el Congreso, ¿no? Ese es un sector que en algunos momentos fue muy grande en el Cusco y en otros más pequeño, y eran más, azonadas de grupos más pequeños. El segundo grupo yo llamaría claramente los asusadores ideológicos. Ahí hay montones de grupúsculos, las izquierdas más radicalizadas, más fragmentadas que se puedan tener, y donde hay el grupo de Bermejo que ha cumplido un rol, hay Antauro Humala tirando la piedra en algunos casos y escondiendo la mano, pero en todo caso porque él tiene otros problemas. Hay hasta el Partido de Dios, Hezbollah en Andahuaylas, que más o menos conocido, las gentes que activan, radicales que activan en el corredor minero, todos con la idea de la revolución, ¿no? La idea de la revolución. Ahí las condiciones, objetivos de la revolución. Entonces, y la otra, los operadores. Por supuesto el Movadef, no he olvidado de decirlo. ¿Ya? El Movadef que actúa en estas circunstancias, la huelga del 2017, que a mí me tocó enfrentar como ministro, fue una huelga excepcionalmente violenta. Ya muy pocos lo recuerdan, la vida trae muchas cosas, han pasado 5 años, etcétera, pero yo lo viví día a día. Tomas de aeropuertos, destrucción de la propiedad pública y privada,
intentos de tomas de hidroeléctricas, etcétera, etcétera, que calzan como anillo al dedo en lo que se ha visto esta vez. Estos son los operadores ideológicos, los que además muy pocas veces están en el terreno. Son los que actúan digamos, para que los operadores logran esta alianza con los operadores, que han sido básicamente, o en muchos, los mineros ilegales, y en algunas circunstancias los narcos. Los narcos, además, como se ha explicado, de la zona de Vizcatán del N, donde el grupo, que el cártel, por decirlo de una forma simplificada, que maneja la droga en el Vizcatán del N, son los remanentes de Sendero Luminoso, hoy Partido Comunista Marxista-Leninista Militarizado del Perú, que, por cierto, el señor Bermejo está enjuiciado por los vínculos que se afirma tuvo con los Quispe Palomino. Entonces separaría esas tres cosas porque me parece que son tres dimensiones diferentes: la gente indignada, los asusadores ideológicos y los operadores, que en la mayor parte de los casos fueron o han sido, en Chao también fueron mineros ilegales, y así creo que en la gran mayoría de los lugares. En ese contexto es que hay que discutir y conversar sobre las graves consecuencias que tuvo el uso de la fuerza en la forma en que se hizo en el aeropuerto de Ayacucho. Es exactamente la pregunta a la que iba a ir. De hecho, en la descripción que haces de esos tres pisos sobrepuestos, hay además patrones de actividad que comienzan a hacerse uniformes, ¿no? Los asaltos a comisarías y sobre todo a fiscalías con quema, robo de expedientes y servidores, están de nuevo. Un paréntesis, César, tú como abogado debes haber escuchado gran parte en las sazonadas locales, incluso siempre queman fiscalía y poder judicial. Esos son los vándalos contratados por gente que tiene procesos penales, que destruyen los expedientes y por tanto alejan bastante la posibilidad de ser sancionados en el futuro. Eso es como se dice una adicional de todo eso, no es una cosa simbólica, digamos, lo que hacen ahí, sino muy práctica. Es un valor agregado. Sí, ¿no? Ahora, sí. y algún día vamos a conversar sobre eso en extenso, porque ahí también hay una cosa muy interesante que es el contravalor de procesos que se convierten solo en el papel que los documenta. Tema para, digamos, una conversación que ya requeriría café de por medio. Pero en estos patrones hay otro elemento que tú resaltaste y que quiero enfatizar: los intentos por tomar puntos estratégicos de energía, hidroeléctrica, gas, ¿no? Y la inteligencia sobre aeropuertos, ataque al punto de bomberos, ni siquiera a las torres. Nunca, te lo comento porque son los bomberos los que me lo han comentado. Yo tengo una relación con ellos muy estrecha desde mi época de ministro. Nunca, ni en la época de Sendero Luminoso, más grave, se ha atentado contra una compañía de bomberos. Nunca. Y eso está empezando a entrar en el menú, en un menú que además se ha extendido. Pablo Secada decía hace algunos días, Carlos, creo que no es el único, que en este momento la cantidad de capital que puede movilizar la minería ilegal es incluso mayor que la que viene acumulando el narcotráfico. Mucho mayor, César. Mucho mayor. Con Ricardo Valdés y Dante Vera estamos publicando la segunda edición de nuestro libro Economías Criminales en el Perú. Y curiosamente el capítulo de minería ilegal lleva el título actualizado, porque en la primera tenía otro: Minería Legal crece y mata, refiriéndose no a estas cosas, sino refiriéndose a la enorme violencia que hay en la minería ilegal, competencias de grupos que quieren tener el control de una zona, muy violentos. Hay gente que se dedica a la violencia.
Pero en términos de la minería ilegal es por lejos la economía criminal más grande. Estamos hablando de algo cercano a los 2.000 millones de dólares al año. Están en las 25 regiones del Perú, incluyendo, o sea, el Callao no hay, porque hasta en Lima metropolitana, en algunas zonas cercanas, dentro de Lima metropolitana también hay, tienen una lógica de, como te digo, de mucha violencia, acostumbrados a una lógica de violencia, donde se contratan matones, etcétera, con unas prácticas muy frecuentes, depredadores, de medio ambiente, etcétera, y como el negocio del narcotráfico se realiza principalmente fuera, lo que queda del negocio en el Perú son algo de 800 millones de dólares, usando cálculos en base a, en fin, estudios internacionales. 800 millones de dólares. Es casi, la minería ilegal es más del doble que el narcotráfico. E involucra entre 200.000 y 300.000 personas dedicadas a eso. Añádasele sus familias y añádasele sus los transportes, financiamiento, etcétera, etcétera. Hay grupos de fuera que vienen a financiar esto, están muy metidos, y Castillo los cortejó, para terminar con el tema, abiertamente durante su gobierno, ¿no? Los cortejó abiertamente durante su gobierno. Y ahí te confieso que lo que me aterra es la idea de que este ciclo de violencia en el que todavía estamos esté marcando una primera muestra articulada, ya no en escala local, sino transversal, de la potencia de acción violenta de esta minería ilegal, que además, como acabas de decir, ha tenido en el último ciclo ya una incidencia directa sobre procesos políticos formales. Es como, Carlos, empezar a mirar el abismo de un punto de no retorno, ¿o me equivoco? A ver, nosotros tenemos hablo de Ricardo Valdés y Dante Vera junto conmigo, tenemos una preocupación muy grande porque los factores que generan el crecimiento de la minería ilegal, digamos, o son de mediano y largo plazo para manejar, débil presencia del Estado, pobreza, falta de desarrollo rural, un montón de cosas de esa naturaleza, pero también son ajenos a nuestro control. El oro está a precios espectaculares y el cobre lo está y van a seguir estando. Y esos dos productos los tenemos nosotros. Cobre es menos por el valor pero hay mineros ilegales que sacan volúmenes de cobre también muy importantes y también tienen una complejidad. No es la primera vez que los mineros ilegales hacen acciones violentas. Cada vez que se trataba de regular, por ejemplo, el gobierno de Alan García trataron de regular la minería ilegal, se hicieron la violencia en Chala, Nazca, etcétera, en esa zona principalmente, y se tumbaron todo. Retrocedió García en todo. Entonces, han tenido en el gobierno de Castillo una presencia muy significativa, digamos, han sido engreídos del gobierno de Castillo, y en el Congreso aprobó una norma para ampliarles 2 años más, que no se haga nada contra ellos, para simplificar la explicación. Entonces, no es poco lo que ocurre, y sí, es un tema de la mayor importancia, lo de las economías criminales en el Perú, porque a eso súmale contrabando, súmale tala ilegal de madera, tráfico de fauna y flora silvestre, trata de personas y tráfico de personas, en fin, son, digamos, en su conjunto, y en el contexto de la informalidad que vivimos, mucho más propicias. Y el COVID también contribuyó a su crecimiento. Muchas economías familiares fueron destruidas y migraron, recuerda lo de la ciudad al campo en busca de alternativas. Una parte de ellos las consiguió en minería ilegal, por ejemplo, coca. Pero me estoy desviando del tema en el que estábamos yendo. Creo que no, que al contrario, porque este repaso que has hecho a partir
de la edición del libro que están sacando con Ricardo de nuevo, lleva a un tema, el penúltimo que te quiero plantear, y es la relación entre todo el volumen de dinero que se acumula en este sector y el modo en que se está financiando la política. Pues de varias maneras, en el Por supuesto. 19, cuando se promovió la ley que reprime el financiamiento ilegal de la política, se estaba pensando en las grandes constructoras, no en el modo en que circula el dinero a partir de estos negocios. Mi pregunta va entonces ahí. La, Tenemos un... la perversión de lo que genera una economía informal y ilegal es que esas normas solo pueden regular a aquellos que están dentro de la ley y que la violan, digamos. Los otros están por fuera. Gran parte del financiamiento de las campañas, que además en muchos son campañas individuales, han recibido dineros sucios y es muy difícil de documentar, pero viendo el perfil de muchos de los congresistas se hace más fácil de presumirlo. Pero sí, ese es un problema. ¿Cómo hacer para evitar que el dinero sucio entre a las campañas en un país donde el 80% de la actividad está por fuera de la legalidad? Muy difícil, muy difícil. Y es un problema muy serio. Es un tema que tenemos que empezar a poner sobre la mesa porque de varias maneras determina la oferta política y la posibilidad de diversificarla, cambiarla. Ahora, hay otro capítulo que es el que en realidad también provocó esta conversación, Carlos, que es el de la ciudadanía. En estos tres planos sobrepuestos y no diferenciados que han estado presentes en la violencia, hay ciudadanos y ciudadanas que decías tú, más allá de sus preferencias, son portadores de ideas, de sentimientos y de frustraciones, y que están en buena parte, no al absoluto, pero en buena parte, en la lista de personas afectadas por disparos de arma de fuego. Hay que decir que también hay personas movilizadas por agitadores que han muerto con tiros por la espalda o con cosas que no se pueden tolerar en términos ciudadanos. Pero esto está sobre la mesa y quien fue ministro de Defensa durante el ciclo es ahora el primer ministro. ¿Cómo ves, Carlos, la posibilidad de recuperarnos del daño que nos ha hecho y nos está haciendo este ciclo y poder estabilizar, no sé en cuánto tiempo, una relación sana, autoridad-ciudadanía? A ver, la muerte de 26 peruanos, no, por lo menos a mí me conmueve y me remece. Lo que ha ocurrido en el aeropuerto de Ayacucho es adicionalmente un símbolo de, no sé cómo llamarlo, de la negligencia en el actuar del gobierno con respecto al manejo, el gerenciamiento político del estado de emergencia y la presencia de las Fuerzas Armadas. No había que ser muy sabio para predecir, lo he hecho en mis artículos anteriores a la muerte de esta gente, que las Fuerzas Armadas, con soldados preparados, son conscriptos, voluntarios ahora, pero son soldados que solo manejan fusiles y que ese es el arma con la que pueden actuar, enfrentados en primera fila por una pésima gerenciación del estado de emergencia contra una asonada tremendamente violenta, que los agredía de una manera en que ellos solo conciben responder disparando. Ha generado no solo la tragedia de las muertes, sino ha cambiado el momento político en relación a la violencia en las calles. Lo que hasta unos días antes era clarísima responsabilidad exclusiva de esta gente, que además quería a los muertos, ¿no? Está más o menos documentado también como en Ayacucho quien manejó las decisiones o quien influyó, Pedro Yaranga lo señala, que conoce muy bien de esto,
las decisiones para quienes vayan a la toma del aeropuerto fue el ministro Iván Maraví, un senderista ya no de la nueva ola, de Movadef, etcétera, sino que viene de la época de Sendero, de los atentados de los 80, etcétera, etcétera, y que, señala Yaranga, fue quien ordenó o quien instigó, él no, por supuesto no participó, a que muchachos jóvenes fueran a la toma del aeropuerto. Muchachos que, estando exaltados, muchachos que siendo, digamos, la juventud es el momento de la audacia y la irresponsabilidad, etcétera, y de me juego la vida, llegan a estas circunstancias. Entonces, a mí me parece que, a ver, deploro que no haya habido un manejo serio de parte del gobierno. Es cierto que hay atenuantes, porque era un gobierno de 4 días o de 10 días, ¿no? Eso dificulta. Hay condicionantes también, pero si bien el estado de emergencia y la presencia de las Fuerzas Armadas eran plenamente justificables y lo siguen siendo, porque se vienen nuevas cosas, y eso está clarísimo. Además, con la gasolina que le pone a esta protesta un elemento adicional que es la salvaje represión de las Fuerzas Armadas, del gobierno cívico-militar, franceado en los términos que se están usando, digamos, me he ido un poco, había la necesidad, pero no era para nada conveniente que el gobierno no manejara y monitoreara qué se debe hacer, cuándo se debe hacer, hasta dónde se debe llegar, etcétera, y que el premier, su única respuesta sobre estos temas sea el apoyo incondicional a las Fuerzas Armadas. Primero, que el tema no es de apoyo, él era el ministro de Defensa, y la labor del ministro de Defensa y del gobierno en los niveles que corresponden es la de decidir qué es lo que se hace. La operatividad es de las Fuerzas Armadas. Es un poco bien cómodo también, me parece a mí, echarles la pluma a las Fuerzas Armadas. Vayan, actúen ustedes, ¿no? Y después vean cómo les va. Entonces hay una irresponsabilidad muy grande, hay atenuantes por la complejidad de la situación, un gobierno nuevo, etcétera, la gravedad del atentado que se estaba cometiendo, todo, ¿ya? Pues una realidad, yo creo que lo que tenemos es una realidad que no es blanco y negro, sino matices de gris. Pero lo cierto es que mucho más conveniente hubiera sido y menos casos se producen si es la policía que está interactuando con esos manifestantes violentos. Para empezar, porque tienen más posibilidades del uso gradual de la fuerza, que es un principio universal. Los militares al frente ya de una cosa asonada muy violenta, no hay el margen del uso incremental. O se repliegan o atacan. Entonces ahí hay una responsabilidad que además va a crear nuevos problemas cuando se produzcan estas nuevas circunstancias, porque hay gente que quiere que haya muertos. Entonces, y los militares están hipersensibilizados porque va a haber una investigación, está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etc. Dina Boluarte lo primero que planteó fue que se encargue la justicia militar. Me ha dicho el comandante. Primero, que el comandante no le tiene que decir a la presidenta quién se va a encargar. Segundo, todas las leyes señalan que no es un tema de justicia militar, leyes internas, internacionales, y el propio justicia militar dijo que no, eso no les corresponde a ella y es el ámbito de lo civil. Para ver cosas también sanas, la Comisión Interamericana ha sido recibida ampliamente, se le ha dado todas las facilidades para que haga su análisis, su investigación, y eso es saludable, es positivo, hasta donde sé no han tenido ninguna limitación, pero es harto evidente que lo que viene son recomendaciones duras, conclusiones duras frente a lo ocurrido. Ojalá que incluyan, digamos, la contextualización adecuada, porque esto no ha sido
no son, como alguien ha dicho, monos con metralleta que van a dispararle al pueblo porque se les da la gana, ¿no? Eso también es una lectura totalmente distorsionada de los hechos. Pero lo cierto es que todos esos errores han debilitado al gobierno en ese aspecto tan sensible en una coyuntura que es muy probable que vuelvan a tener que enfrentar situaciones parecidas y que además se superpongan con, por ejemplo, la investidura del gabinete. Entonces, creo que ahí está la enorme tragedia que estas decisiones, creo yo, equivocadas, que pudieron ser de otra manera, ocasionaron. Con todos los contextos atenuantes que también hay, es verdad, que ya los he mencionado. Sí, de acuerdo. Es una tragedia en medio de un proceso que está adquiriendo forma, que no ha terminado y que nos va a plantear sin duda todavía muchos desafíos para tratar de encontrar en algún momento un punto de equilibrio. Hemos estado en Encuentros Muleros con Carlos Basombrío. Carlos, muchísimas gracias. Seguiremos sin duda en contacto. Encantado, César. Un gusto de conversar contigo. Hasta la próxima ocasión, como dicen. Gracias. Es todo por hoy. Muchas gracias. Seguiremos monitoreando la escena y buscando espacios en los que podamos encontrar pistas para encontrarnos, equilibrarnos, fijar soluciones.